Buenas noches, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Solemos creer que la irresponsabilidad económica, que el populismo, que el buscar soluciones milagro en materia económica, que al final del día terminan causándole más problemas a la gente, es una divisa exclusiva de la izquierda. Solemos decir que la izquierda es populista y los derechos son pragmáticos. A veces inventamos etiquetas como neoliberales, tecnócratas y una gran cantidad de marcas que no sirven absolutamente para nada. Hay dos tipos de políticas económicas que no son de izquierda ni de derecha. Son correctas e incorrectas. Es decir, aquellas políticas que funcionan y que no funcionan. No hay más división, no tiene que ver con los partidos políticos, no tiene que ver ni siquiera con la ideología. Hoy analizaremos cómo la izquierda de la Ciudad de México y la derecha de Acción Nacional están metidos en lo mismo, en el populismo, en la incorrección económica, hablando de los salarios mínimos. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el salario mínimo en México es inferior al umbral de pobreza per cápita. El 14% de la población económicamente activa percibe 2 salarios mínimos, lo que impide que se cumpla con el artículo 123 constitucional, donde se establece que la remuneración debe ser suficiente para que un jefe de familia pueda proveer de alimento, educación, vivienda y actividades recreativas a su familia. Cuando nos salimos de la coyuntura, del exceso de declaraciones de los políticos, podemos ir perfilando cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Qué es en el fondo lo que están buscando y qué es lo que pretenden? Hace algunas semanas en este mismo programa le hablábamos de 2 puntos. Uno, la relevancia de mantener controlada la inflación. Y le recordábamos aquellos negros periodos de la década de los 80, la última vez que hemos vivido inflaciones elevadas a mediados de los 90, en los cuales la población se empobrecía, los que menos tenían perdían aún más bajo este impuesto. Y le decíamos que había que tener cuidado porque se comenzaban a ver malas intenciones por parte de los políticos. En un lado, el gobierno de la Ciudad de México con esta propuesta de aumentar a partir del año que entra el salario mínimo. Una decisión que no puede tomar solo el gobierno de la capital, sino que tiene que ir de la mano del gobierno federal. El asunto empeoró muchísimo más cuando Gustavo Madero, líder de Acción Nacional, se le ocurrió decirle a sus diputados que simple y sencillamente propusieran que en la elección del 2015, en esta de mediano término, hubiera una consulta popular en la cual se aumentara o no el salario mínimo. Se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo o no de incrementar el salario mínimo a lo que marca la Coneval, es decir, a la cantidad mínima para satisfacer las necesidades de las personas. Como todas las propuestas populistas, suena de maravilla. Parece milagroso, qué bien aumentar el salario mínimo y suponer, que es el principio del error, suponer que eso va a jalar a todos los demás salarios, que va a haber más dinero en la economía, que se va a producir más y que todos vamos a vivir mucho más felices. Vamos a poner las cosas claras. El salario mínimo, por simplificar, se encuentra en 67 pesos diarios. De acuerdo con el Coneval, para satisfacer las necesidades mínimas de una persona, se requerirían poco más de 170 pesos, 2,500 pesos mensuales. Eso nos llevaría a que, de acuerdo con el Coneval, vamos a seguir con esa línea de pensamiento, una familia típico en México debería ganar 10,000 pesos. Con eso podría satisfacer todas sus necesidades, considerando que son 2,500 por individuo, y que el Coneval dice que una familia tipo en México se compone de 4 personas. Suena muy bien aumentar el salario mínimo y que el salario mínimo empujara a todos los demás salarios.
Sí, suena muy bien, pero el problema está dado en función de que cómo se determina el salario mínimo y los impactos que tendría. El salario mínimo, por alguna razón, que tiene que ver con la comodidad, con la imprudencia o simplemente en cómo son las modas internacionales, se ha convertido en México en una referencia fundamental para fijar precios, tarifas, multas, bueno, hasta cómo se le entrega a los partidos políticos los recursos. Prácticamente todos los ordenamientos federales y locales determinan cómo se fijan los precios en salarios mínimos. El salario mínimo no es la herramienta adecuada para ser un índice sobre este tipo de cosas. Sin embargo, es una de sus principales anclas. De ahí que la propuesta que hace el gobierno de la Ciudad de México no sea tan mala. Es decir, vamos a liberar el salario mínimo como unidad de referencia, vamos a crear un nuevo índice, una nueva medición en la cual se diga los precios y tarifas del sector público, las multas, los créditos del Infonavit y todo lo demás que esté en el 80% de las regulaciones federales y locales, sea determinado con base en otro indicador, ya no el salario mínimo. Así el salario mínimo ya no tendría que considerar algo para lo que no fue creado. Hoy tradicionalmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por patrones, gobierno y sindicatos, dicen, bueno, la inflación esperada más un poquito más, teniendo que considerar por la costumbre la otra carga que tiene, es decir, la carga equivocada que tiene como precios y tarifas del sector público. Aumentar el salario mínimo por decreto generaría, de entrada, gravísimos problemas para todos los mexicanos. Hoy, los partidos políticos reciben 3.800 millones de pesos del erario, que está fijado en salarios mínimos. Nada más por este cambio contable pasarían a recibir unos 11.200 millones de pesos. Alguien podrá decir, ahí está el truco. Finalmente, el PAN propone que les den 3 veces más de aportaciones a los partidos políticos. Pero déjeme ponérselo en otra manera. Piense usted en un acreditado del Infonavit que tiene su financiamiento en veces salarios mínimos. Si, en este ejemplo, por simplificar, el salario mínimo es de 67 pesos y paga 10 salarios mínimos, pagaría 670 pesos. La matemática es muy sencilla. El crédito se le iría a 1.200 pesos automáticamente. Es decir, comenzaría a consumir todos los recursos que ha venido generando el trabajador. La historia ya la vivimos de subir los salarios mínimos por decreto. ¿Recuerda usted la década de los 80 cuando se hicieron el 30-20-10, que se decía que así iba a subir el salario y que los trabajadores decían muy bien, lo que subió fue la inflación? Y la inflación se come el dinero de todos los trabajadores. Pongamos las cosas claras, veamos cuál es la verdadera cara de la moneda. Quizá, tan solo quizá, el PRD de la Ciudad de México, el gobierno capitalino, está planteando una disyuntiva desde el punto de vista en el que la ven, incluso Coparmex y algunos grupos de iniciativa privada. Tengamos al salario mínimo como la herramienta para medir el salario mínimo que deben ganar los trabajadores y creemos otra para los precios y tarifas, y eso va a hacer que el salario mínimo comience a incrementar sin tener esa ancla. Si se aumenta el salario mínimo a como propone Acción Nacional, llegaría a 10,000 pesos. Hoy el salario promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 8,500 pesos. Y eso considera gerentes, directores y toda la gente que tiene una posición especial. Lo que estamos viendo aquí es la irresponsabilidad económica. Y otra vez, en la otra cara de la moneda se lo decimos. Hemos construido en este país durante muchos años, con mucho dolor y con mucho sacrificio, la estabilidad económica. Si escuchamos voces irresponsables, voces que solo están pensando en cómo ganar la siguiente elección, podremos regresar a las crisis y haber tirado a la basura
Años, décadas de sacrificio de todos los mexicanos a favor de la estabilidad económica. Los remates bancarios parecen ser una gran oportunidad para invertir en la compra-venta de cesiones, adquiriendo importantes utilidades. Para no caer en fraudes, hay que tener en cuenta que los bancos son instituciones serias, que no solicitan anticipos, firman ante notario público y las transacciones se realizan en sus instalaciones. En los últimos días han surgido una gran cantidad de ofertas en medios escritos, en medios electrónicos, de remates bancarios. Le dicen a usted que le van a vender una casa que es producto de un remate bancario. El precio es sustancialmente más bajo de los que se registran en el mercado para viviendas similares. Se trata de uno de los nuevos fraudes, de la manera de robar que están encontrando algunas personas, no los bancos, a la gente. Se trata de una medida en la cual, como siempre en todos los fraudes, le plantean a usted algo que suena demasiado bien y que le dan un viso de verosimilitud diciendo se trata de un remate bancario. De entrada yo le digo, las instituciones de crédito, los bancos, cuando recuperan un bien lo venden a precio de mercado, no andan haciendo remates. Pronto, muy pronto le voy a dar a conocer cómo está creciendo este gravísimo fraude. Gracias, que le vaya muy bien. Estamos en temporada de reportes financieros y uno de los más esperados era el de la red social Facebook, debido a que aún hay dudas sobre su potencial de crecimiento y que logre mantener su popularidad entre los jóvenes, la cual ha venido perdiendo paulatinamente. Sin embargo, los ingresos de la empresa se ubicaron en 2.91 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 61% con respecto al segundo trimestre de 2013. Al respecto, Mark Zuckerberg, director de Facebook, dijo que había sido un buen segundo trimestre en el que su comunidad ha seguido creciendo y ven muchas oportunidades por delante mientras conectan al resto del mundo.